compartir, dice Belén. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cómo va el tiempo de rápido? Ya prácticamente un parcial serán 2 meses. 2 meses. Bueno, vamos solo a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? De el proceso de formación de palabras. Para conocer el proceso, antes, ¿verdad? Para conocer el proceso de formación de palabras, tenemos que ver la estructura, ¿verdad? La estructura que tiene las palabras. Y la palabra es la unidad lingüística dotada de significado, ¿verdad? Cualquier palabra que nosotros mencionemos tiene un significado. Usted dice lápiz. Entonces ya en su cerebro ya hay alojado un significado para esa palabra, ¿verdad? O decimos corta uña, decimos libro, decimos casa, decimos gato, perro, árbol. Entonces, por eso dice que la palabra es la unidad lingüística dotada de significado, ¿verdad? Todas las palabras tienen un significado. Se compone de sonidos, ¿verdad? Articulados, los cuales se representan gráficamente en la escritura. Además, se separa del resto de elementos por medio de pausas en la entonación o de espacios en blanco en la escritura. La morfología es la disciplina que estudia la estructura y la formación de las palabras. Morfología, ¿verdad? Estructura y cómo está estructurada o cómo está formada, ¿verdad? Cómo está formada cada una de las palabras. La palabra, ¿verdad? Morfológicamente consta de 2 elementos que son básicos esenciales y uno de ellos es el lexema. Cuando hablamos del lexema, es lo mismo que dijésemos la raíz, ¿verdad? Raíz o lexema, ¿verdad? Todas las palabras tienen una raíz, todas. Todas van a tener una raíz. Entonces, todas las palabras tienen una raíz. Esta parte no va a cambiar, va a ser la misma siempre. De ahí se van a derivar otras, ¿verdad? Cuando se le anexa a un morfema. Entonces, la raíz es la parte invariable de la palabra y aporta su significado principal, ¿verdad? El origen de esa palabra. Los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios son las palabras que poseen significado completo. Cuando hablamos de sustantivos, yo sé que estas categorías ustedes ya las conocen muy bien, ¿verdad? Los sustantivos son todas aquellas palabras que pueden nombrar a personas, pueden nombrar objetos, pueden nombrar sentimientos, pueden nombrar lugares, todos esos son sustantivos. Los adjetivos son los que acompañan al sustantivo y dan cualidades, ¿verdad? De los sustantivos. Esos son los adjetivos, son los que dicen cómo son o cómo están los sustantivos. Ahora, los verbos, ya sabemos nosotros que los verbos indican acción, estado, proceso, ¿verdad? Los verbos. Y los adverbios son palabras que modifican a los verbos o amplían. Constan de por lo menos un lexema y uno o varios morfemas. Por ejemplo, en la palabra pequeño, ¿verdad? Pequeño, hasta la ñ vamos a decir que es la raíz, es la parte que no va a variar, que no se va a cambiar, ¿verdad? Y la O es un morfema que aporta un significado de género, en este caso, ¿verdad? Pequeño. O es un morfema de género. Un morfema derivativo de género. Como dice aquí, esta O puede variar, puede ser OS, puede ser A, puede ser AS, puede ser ITA, puede ser ITO, ¿verdad? Puede ser IN,
pequeñín, ¿verdad? Por eso dice que esa parte sí cambia, ¿verdad? Que es el morfema. Es la parte variable de la palabra que modifica o complementa el significado del lexema. Los morfemas se agregan al los morfemas que se agregan al lexema no tienen significado propio al separarse de esto. Por ejemplo, ¿verdad? Pequeño. La O solita no tendría, ¿verdad? Ningún significado, pero si la anexamos a la raíz pequeña, entonces ya le da un significado a esta palabra. Las palabras se pueden organizar desde un punto, desde el punto de vista de su estructura. En este sentido, sufren dos tipos de cambios, los cambios gramaticales y los cambios de significado. Cuando hablamos de cambios gramaticales, vamos a hablar de género, de número, vamos a hablar de tiempo, pasado, presente y futuro, ¿verdad? En los verbos. Vamos a hablar de quién, ¿verdad? De persona. Cuando hablamos de gramática, es todo lo referente a sujeto, predicado, verbo, género, número, persona, todo ello, ¿verdad? Entonces, las palabras pueden sufrir cambios gramaticales, como este ejemplo, miren. Flor sería la raíz, ¿verdad? Flores, ¿verdad? Tiene un cambio gramatical, o sea, un cambio en este caso de género. Pasamos de una flor a flores. Ya estamos hablando de varias flores, entonces a ese cambio se le llama cambio gramatical. Cambio gramatical. Ahora, cuando ya hablamos de cambios de significado, ya, o sea, como dice la palabra, ¿verdad? Va a cambiar el significado. Entonces las palabras pueden sufrir también un cambio de significado. Florero, no es lo mismo decir, el significado no va a ser igual, ¿verdad? Flor no va a ser lo mismo que florero. Claro, entran dentro del mismo campo semántico, podríamos decirlo, ¿verdad? O de la misma familia, serán de la misma familia, pero el significado va a ser totalmente distinto, ¿verdad? Porque de florero ya estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Donde se colocan flores, de un, algo donde se pueden, ¿cómo le podríamos decir florero? Objetos cilíndricos. Bueno, no solamente hay cilíndricos, hay de todas formas de florero, ¿verdad? Hay triangulares, de todo. Entonces, pero es diferente el significado, ¿verdad? A que digamos flor o flores. Entonces, hay un cambio de significado. Entonces, las palabras sufren dos cambios. Cambios gramaticales y cambios de significado. No me vayan a dormir ahí porque yo tengo sueño y ustedes que me duermen. Ahora, como se observó en el ejemplo, existen dos tipos de morfemas. Ya los explicamos aquí. Desinencias o morfemas flexibles. Desinencias porque también ahí va incluido los cambios gramaticales en el verbo, ¿verdad? Cambios verbales. Por ejemplo, de persona, de número, de tiempo, de modo. ¿Verdad? Entonces hay cambios. Entonces por eso se llaman desinencias. Desinencias aplicadas a los verbos o desinencias verbales. ¿Verdad? Por ejemplo, corriste, corres, correrás, corremos. Pero la raíz va a ser la misma. Pero estamos hablando de un verbo, ¿verdad? El verbo correr. Ahora, la parte que va a variar, corriste, cambia de persona y de tiempo, ¿verdad? Corriste, corres, correrás, de tiempo. Corrimos, entonces ella cambia de persona. Entonces a esos cambios se les llama desinencias verbales, ¿verdad? Cuando hay un cambio de número o de género, ¿verdad? En los sustantivos, en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, de flor, que es un sustantivo, a florero, perdón, a flores hay un cambio gramatical, Cuando ya vemos un verbo, ¿verdad? Y lo conjugamos en diferentes tiempos, en diferentes personas, modos,
número, entonces se le va a llamar desinencias verbales. A esta altura ya debemos de conocer la mayoría de las categorías de la gramática, ¿verdad? Dice que es importante estudiar la lengua, ya que esto permite conocer cómo está formada, para así utilizarla adecuadamente en los diferentes actos. Ahora, estos son morfemas flexivos, ¿verdad? Morfemas flexivos que aportan un significado gramatical a la raíz. Ahora tenemos los afijos o morfemas derivativos. Morfemas derivativos son elementos que al ser añadido al lexema modifican el significado. Aquí ya hacemos referencia aquí a lo que habla del florero. Ero, ¿verdad? Ero. Y ya va a ser un sufijo que va a aportar significado. Veíamos la vez pasado que heroísta, acción, todos tienen significado, ¿verdad? Los afijos. Se llaman afijos o morfemas derivativos. Afijos o morfemas derivativos. Son elementos que al ser añadidos modifican el significado y en algunos casos también la función, ¿verdad? Por ejemplo, oficina, oficinista. Ista es un sufijo que denota, ¿qué dijimos que denotaba? Un oficio o una profesión. Aquí está. Ahora, ¿cuáles son los tipos de morfemas derivativos? Aquí no hay confusión, ¿eh? Y si hay preguntas. Pre significa antes. Prefijos. Antes del lexema. Los prefijos son los morfemas que se anteponen o que van antes, pues. O que se escribe, se anexan antes al lexema. Ejemplo, miren, hacer, inflexible, repetición, desintegrar, inmoral, asocial, ¿qué más? Indispensable, vamos a ver, hay muchos prefijos. Entonces, esos son los prefijos y todos ellos tienen un significado. Usted busca el prefijo des y le va a decir qué significa el prefijo des. Bueno, ahí en la página siguiente tenemos unos ejemplos. Usted busca el prefijo in y le va a dar un significado. Estos tienen significado, poseen significado. Aquí los únicos que no tienen significado son los infijos, que únicamente sirven para anexar, ¿verdad? Para servir de nexo, de conexión, para evitar, como decía la maestra la vez pasada, homonimia, ¿verdad? Prefijos son morfemas que se anteponen al lexema. Antimilitarismo, antiestrés, antipático, ¿anti qué? Antidemocrático y muchos otros, ¿verdad? Luego tenemos los sufijos. Los sufijos se colocan después y aportan también significado. Tienen significado. Entonces, los sufijos son los morfemas que se colocan después del lexema. Solo tenemos que saber diferenciarlo, ¿verdad? Los morfemas. Hay morfemas derivativos y hay morfemas flexivos. Los morfemas flexivos, morfemas derivativos. Cuando hablamos de derivativos es que va a cambiar el significado de la palabra. Va a cambiar el significado. Por ejemplo, miren en la palabra papelera. No es lo mismo que papelito, ¿verdad? Miren, papelito, papelera. Entonces, hay un cambio de significado. O de papel a papelera. Hay un cambio de significado. Entonces, ese era aporta un significado. Usted busca sufijo significado de sufijo era y le va a aparecer. ¿Qué significa el sufijo era? Y como les mencionaba, los infijos no tienen un significado, ¿verdad? Simplemente aparecen entre el lexema y el sufijo. Y pues ayudan a la buena pronunciación, a evitar homonimia,
quitar eso. Más que todo para nexo, ¿verdad? Para nexo, para buena pronunciación y para evitar. Ahora sí entramos a lo que es, ya conocimos la estructura, ¿verdad? Cómo se estructura una palabra. Ahora, ¿cómo se pueden formar las palabras? ¿Cómo se forman nuevas palabras? A partir de una, ¿cómo se forman nuevas palabras? Estos son los mecanismos. Miren, tenemos derivación. Derivación es un proceso que consiste en unir ya sea prefijos o sufijos a una raíz o lexema para así crear nuevas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, taza. ¿Qué palabras podemos derivar de taza? Tacita, tazón. ¿Qué otra palabra? Tacilla, que también es un diminutivo. Ita y illo son diminutivos. Son sufijos de diminutivo. Entonces, ese proceso se llama derivación, ¿verdad? Como cuando uno le dice, derive palabras de tal palabra, cree nuevas palabras y les pone, por ejemplo, mesa, mesita, mesota, mesero, ¿qué más? O de casa, casa, caserío, casita, caserón, ¿qué más? Muchas otras. Niño, niñito, niñita, niñez, ¿verdad? Entonces a ese mecanismo se le llama derivación, formar nuevas palabras a partir, ¿verdad? De una, formar, o sea, es como las familias, ¿se acuerdan cuando vemos las familias de palabras, ¿verdad? Familias, es como la familia. Entonces a ese proceso se le llama, o mecanismo se le llama derivación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo con la palabra voz, de voz, ¿verdad? Y mar, ¿sí? Vocear, vocerío, bozal, vocerrón, vocero, vocecita, vocalizar. Miren, todo eso proviene de la palabra voz. Entonces, es una derivación. Se pueden derivar muchas otras palabras, ¿verdad? Muchas otras palabras. También tenemos uno con el ejemplo mar, marino, marinero, marinismo, marítimo, marea. Ese se llama, a ese mecanismo se le llama derivación. Eso está bien fácil, ¿eh? ¿Sí o no, Catherine? Secunda, me va a costar fácil, Catherine. Sí, va, Catherine. No sé si me escucha, Catherine. ¿Me escucha, Catherine? Repítalo, es que estoy un poco. ¿Verdad que es que mi internet está un poco friciado. Ah, me escucha, me quedo trabada, me quedo frisada. Luego sigue el siguiente, que es composición. En esta composición es donde se unen dos lexemas, o sea, o dos vocablos, pues, dos palabras, puntapié, corta uña, dos palabras, ¿verdad? No un prefijo, ¿verdad? Sino que dos palabras dos palabras simples para formar una palabra compuesta. Puntapié, nochebuena, marca libre, Mercosur, que es un acrónimo también, ¿verdad? Es una palabra, es una composición. Mercosur. Vamos a ver qué otra palabra. Hay tantas palabras, ¿verdad? Rompecabezas. Pero estas son las fusiones, mire, que se pueden dar. Dos sustantivos, punta y pie, ambos son sustantivos, forman la palabra punta, pie. Un sustantivo y un adjetivo, nochebuena. Noche es un sustantivo y buena es un adjetivo, nochebuena. Un verbo y un adjetivo, marca libro, marcar, ¿verdad?
es el verbo y el adjetivo es el hilo. Estas son las funciones que se pueden dar, dos sustantivos. Por ejemplo, en la palabra rompecabezas, estamos hablando de un verbo y un adjetivo, ¿verdad? Rompecabezas. ¿Qué se salió, acá te salió. Ya ustedes ya deben de saber cuándo es un verbo, cuándo es un adjetivo, cuándo es un sustantivo, cuándo es un adverbio, cuándo es un pronombre, cuándo es una interjección, una conjunción. ¿Qué otra palabra? Díganme otras palabras compuestas. ¿Unas palabras compuestas? O sea, que sean formadas por dos palabras simples. Sacapuntas, por ejemplo, saca es el verbo, ¿verdad? Y punta sería el adjetivo, sacapuntas. Y muchas otras palabras, ¿verdad? Entonces, no hay confusión ahí. Dos palabras simples van a formar una nueva palabra. Entonces, a eso se le llama composición. Ya lo hemos visto en la escuela, vemos esto, ¿no? Composición. Nada más que aquí entra como el proceso de formación de palabras, o sea, como en un tema un poco más amplio, ¿verdad? Más amplio. Pero ya tenemos un conocimiento de ello. Luego sigue el último mecanismo, que es el mecanismo de la parasíntesis. Parasíntesis, ¿verdad? ¿Qué es la parasíntesis? En este mecanismo encontramos ambas, composición y derivación juntas. Se une la composición y la derivación. ¿Verdad? Aquí hay dos ejemplos. Miren, ropa vieja más un adjetivo. Ropa vejero. ¿Entienden este de la parasíntesis? Por ejemplo, me decía ahí la vez pasada, automovilista, ¿sí? Automovilista. Entonces, dos raíces, ¿verdad? O una composición más una derivación. Recuerde que la derivación se forma agregándole un sufijo a una palabra, ¿verdad? En este caso, un sufijo o un prefijo también. Entonces, ¿cuándo se produce la parasíntesis? Cuando los mecanismos de composición y derivación intervienen simultáneamente para formar una nueva palabra. Quinceañera, quinceañera. 15 años era, quinceañera. Ojalatero también, ¿verdad? Ojalataero, ojalatero. ¿Qué otra palabra? Automovilista, ¿verdad? Lo que dijo Amy, automovilista, automovilista. ¿Qué otra palabra sería parasintética? ¿Qué otra palabra sería parasintética? Portaoñero, no existe esa palabra, portaoñero. Bueno, entonces esas son parasintéticas, ¿verdad? Cuando se encuentran ambos mecanismos, tanto composición como derivación. Y aquí tenemos algunos prefijos, ¿verdad? Que ya están dados. Miren, anti quiere decir contra, anti quiere decir alrededor, apo quiere decir fuera de, archi, el más o el mejor, archienemigo, archirrival, archiamigo, auto, uno mismo, autocrítica, autodidacta también, ¿verdad? Cata, hacia abajo o por entero, cata, trata. Y o día, a través de, diagonal. Ecto, fuera de, ectoparásito. Endo, internamente, endoscopía, miren. Epi, sobre, epidermis. Hiper, exceso o sobre. Hipertiroidismo. Hipersensibilidad, ¿verdad? Y aquí dice que hay tres reglas básicas para escribir palabras con prefijos. Los prefijos se escriben unidos al lexema o base o palabra base cuando significan o coinciden como una sola palabra. Ejemplo,
antihéroe, exjugadora, pro amnistía, exalcohólico, miren, todas estas son prefijos. Contraoferta, contra es un prefijo, supermodelo, super es un prefijo, viceministra, etcétera. Por otra parte, cuando una palabra se forma con varios prefijos antepuestos, estos se escriben juntos. Antineoclásico. Estamos hablando de dos prefijos, anti y neo. Anti, que quiere decir anterior, y neo, que quiere decir nuevo. Antineoclásico. Miren, dos prefijos juntos, antineoclásico. Raquete superfacial. Raquete super fácil, dice. Requete super fácil. Estoy con trabalenguas aquí. Requete super fácil, miren. Requete super fácil. Dos prefijos. ¿Verdad? También dice que se escriben separadas las palabras con guión menor. Los prefijos se acompañan a términos que comienzan con mayúsculas. Por ejemplo, mini USB, anti-OTAN. OTAN es una organización, ¿verdad? USB, ustedes ya saben qué es. Se van a escribir separados cuando el término comienza con mayúsculas. Se escriben separados del lexema al que modifican cuando están formadas por varias palabras. Ejemplo, antipena de muerte. Antipena de muerte. Cuando están, estas se escriben separados al lexema cuando están formadas por varias palabras. Pena de muerte es una, ¿cómo le podemos decir? Una palabra que escribe separada, ¿verdad? Pena de muerte. Además, cuando en una expresión se usan prefijos con sentido contrario, como ante y pro, extra e intra, pre y post, también pre y post natal, un ejemplo, ¿verdad? Pre y post natal, se separan. No se escribe junto, pre y post natal, siempre va separado. En el primer elemento se usa un guión por pospuesto para indicar que es un segmento de dos prefijos. Ejemplo, es necesaria la atención pre y postnatal para la madre. Pre separado, postnatal va continuo de la palabra, ¿verdad? Natal, que es natalicio, nacimiento. Entonces, lo básico viene en el examen. Los elementos, qué es la raíz, qué es el lexema, cuando hay un mecanismo de composición, cuando hay un mecanismo de derivación, cuando hay un mecanismo de parasíntesis, más que todo. Cuando una palabra tiene prefijo, ¿verdad? Estas reglas no vienen. Más que todo práctico. Entonces, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, pues nos quedamos, ya mañana vamos a ver lo que es acrónimo, qué es lo que viene. Amy. Presente. Genesis, Paola. Paola. ¿Está Paola? No, misma está Paola. Raquel. Ahí está Raquel, ya de nuevo Raquel. ¿Yo? Presente, Miss. Isabel. Presente. Catherine. Presente. María José. Presente. Ángel. Axel. Presente. Daniel. Diego. Diego se dio libre la segunda hora. John. Ni la primera ni la segunda. Y Josué. Josué. Presente. Ahí le envío las páginas, oye, es un número. Nos vemos entonces.